Gloria a Dios. Este es plan con maña, porque si alguno siente del Señor, pues ya sabe, ¿no? Aquí todavía no está lleno. Tuve que pedir Revelation, Illumination para poder traer esto el día de hoy. Y me da mucho gusto de estar con ustedes en esta hora, en esta preparación de la Navidad. Y como está viendo, si tú nos visitas por primera o segunda vez, estamos honrados de que estés con nosotros. Mi nombre es Israel Ramírez, tengo el honor de ser el pastor general de la iglesia. Y pues estás dándote cuenta que no somos muy religiosos. Y déjame decirte brevemente por qué. Porque nos vemos no como una iglesia, sino como una familia de gente imperfecta, donde nos reunimos para buscar a nuestro Padre Dios, adorarle y tener comunión unos con otros. Así que el contexto no tanto es iglesia, sino familia, comunión, amistad. Y como estamos en familia, pues de repente nos ponemos así y tenemos un tiempo de convivencia con alimentos. Inclusive las hermanas de entornos y decoración prepararon ahí una chimenea muy bonita para que usted se tome fotos después del servicio con sus ugly sweaters. Y también vemos que no solamente es acerca de nosotros, sino acerca de la gente que está afuera y necesitada. Por eso, como decía David, tenemos una caja de regalo, porque hacemos partnerships con personas que son utilizadas por Dios, que conocemos de muchos años. Y el hermano Isaac Gallegos, que lo conocemos de muchos años, él anualmente va a la frontera de México y reparte juguetes a los niños en necesidad. Y nosotros hacemos partnership con ellos, y nosotros recogemos regalos y hacemos partnership con Isaac, y él los lleva. Hay algunos de ustedes que van a estar yendo con él a entregar regalos. Si usted está interesado en ir también, puede hablar conmigo, ¿verdad? Así que somos una familia de gente imperfecta que se reúne para buscar el amor del Padre, hacer su voluntad y llevarlo a todas partes del mundo. Eso es lo que hacemos aquí. Así que bienvenido. Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Y quiero decirte que realmente en el tema que vamos a presentar el día de hoy, le hemos titulado: Todos tenemos lugar, todos tenemos propósito. Todos tenemos lugar, todos tenemos propósito. Y estuve meditando constantemente desde semanas acerca de este tema. Y empezando esta semana, empecé a decirle a Dios: Señor, háblame más acerca de tu palabra, de lo que tú quieres, del contexto de que todos tenemos lugar en tu reino y de que todos tenemos propósito. Y durante esta semana estuve escribiendo mucho y de repente oraba un poco más, le decía: sígueme hablando, Dios. Así que fue un proceso de varios días de estarlo metiendo en el horno, de estar preguntándole a Dios qué se refería a ciertas cosas y cómo nos beneficia o nos afecta o se aplican para el día de hoy. Y parte de lo que me dio, quiero decirte que tiene mucho que ver con la dirección que estamos tomando como iglesia, con los cambios que está habiendo y con los cambios que va a haber en el futuro para llegar al propósito de Dios. Ahora, si tú no formas parte del SC o es tu primera o segunda vez aquí, no escogiste mejor día para venir que este día. Porque en esta enseñanza tú vas a conocernos un poco más y la dirección que vamos a tener por los años que vienen, por lo menos 10 años más. Así que si tú es tu primera vez aquí en LSC, nos sentimos honrados, o si es tu segunda vez o son varias veces todavía no te sientes parte, sé bienvenido. Esta enseñanza es muy importante porque va a hablar del corazón de Dios hacia nuestra iglesia y cómo juntos, como familia, nos vamos a dirigir en los próximos años. Y definitivamente lo que Dios quiere dejar en nuestro corazón es que todos tenemos lugar y todos tenemos propósito. Hay lugar para ti, hay propósito para ti. Todos fuimos llamados a ser bendecidos para bendecir. ¿Le podrías decir a la persona que está a tu lado: hay propósito y lugar para ti? Hay propósito y lugar para ti. Ahora, cuando yo medito en esta gran realidad, y esto es importante que lo entendamos, y lo vamos a ir haciendo a través de que va avanzando el tema, porque muchas veces no hay lugar para nosotros y sentimos que no tenemos propósito. Así que yo no sé si tú te has sentido a veces como excluido o que no tienes un propósito definido. Lo que Dios quiere dejar en tu corazón, seas de la iglesia o no seas de la iglesia, es completamente lo contrario. Dios te quiere decir: sí hay lugar para ti y sí tengo propósito para ti. Y yo oro que el Señor
nos lleve a entender todo esto. Y al estar meditando en esto y orando, me recordé de un texto bíblico, de un texto que aparece en la Biblia que escribió un apóstol que fue transformado por Jesucristo de una manera muy radical, que fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue de la noche a la mañana, cambió de ser de perseguidor a la iglesia. Literalmente él estaba, cuando el primer mártir ocurrió, Esteban, a ser un seguidor de Jesucristo radical. Y llegó a ser uno de los líderes más prominentes de la primera iglesia cristiana. Estoy hablando de los primeros 100 años después de Jesucristo. Y se empezaron a formar iglesias dentro de esos primeros 100 años. Uno de los grupos de creyentes que apareció fue creyentes en la ciudad de Roma. Y en esta ciudad empezaron a gente querer seguir a Jesucristo, aprender de Jesucristo, gente que se entregó a Jesucristo y dijo, yo quiero seguir a Jesús. Pero empezaron a tener problemas. Diga conmigo, problemas. Fíjese que pues siempre va a haber problemas, aún dentro de los grupos de creyentes. Dentro de los grupos de creyentes en Roma había problemas. Recuérdese que el apóstol Toranzo siempre decía, ¿cuántos no quieren tener problemas? ¿Qué decía? Pues muérase. Entonces, si tú vienes por primera vez y tú crees que dentro de los grupos de creyentes no hay problemas, no importa dónde vayas, desde el inicio de la iglesia había problemas. En el caso particular de Roma, de los creyentes que estaban en Roma, los problemas eran de quién formaban las iglesias. En el caso de Roma específicamente, había judíos creyentes en Cristo y había gentiles creyentes en Cristo. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Así que había una tensión problemática entre los judíos y los creyentes. Quizás en este momento me estás diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con que yo soy parte y tengo propósito? Déjame explicarte. Los judíos creían, los judíos que seguían a Jesús, estoy hablando, creían que ellos eran los únicos escogidos y los únicos que tenían parte en el propósito y promesas de Dios. Así que cuando escuchaban esto los gentiles, es decir, los que no eran judíos, como nosotros somos gentiles, decían, ¿qué te pasa si Jesús también me salvó a mí? Y ahora quieres que yo practique todo lo de la ley para decirme que yo también tengo parte y propósito. Así que los gentiles decían, eso no es cierto. Es más, ustedes ya están desechados. Ahora nosotros somos la iglesia y ustedes no. Obviamente los judíos se enojaban y decían, no es cierto, nosotros somos el pueblo de Dios, escogido por Él. Ustedes no tienen ningún lugar en el plan y propósito de Dios. Nosotros somos los buenos. Se escuchaban los gentiles, no es cierto, nosotros también, ustedes ya no importan tanto, ahora nosotros somos los que importamos. Y había esa tensión. Así como el América y el Cruz Azul. luego, ¿verdad? Ya no hablo de los Pumas porque no me conviene, pero en fin. Así que uno puede decir, lo que pasa es que yo tengo ciertas características, me gustan ciertas cosas, y seamos realistas, es que yo soy de cierta parte de México, de Latinoamérica, de Centroamérica, y como que yo no entiendo muy bien a estos mexicanos, o como yo no entiendo muy bien a estos centroamericanos. ¡Hey! Me voy a meter en terrenos difíciles. ¡Hey! Es que yo soy republicano y yo no entiendo a los demócratas, yo soy demócrata y yo no entiendo a los republicanos hablando de política. Yo no sé cómo pueden decirse cristianos ellos o cómo pueden decirse cristianos ellos. Y hay tensión, y hay tensión, y hay tensión. La tensión siempre ha existido. La tensión siempre existirá. La pregunta es, ¿cómo es eso que Dios dice que todos tenemos lugar y todos tenemos propósito, si hay tantas diferencias y esas diferencias muchas veces terminan por separarnos y por creer que nosotros somos los únicos incluidos y los únicos con propósito real? Dentro de las iglesias también hay esa aproximación. Digo, de la iglesia local y de la iglesia en general. Porque en la iglesia en general le podemos decir, no, los de esa iglesia, y si los conocieras, hermano. Nosotros somos la iglesia del Señor, ¿ves? Nosotros somos escogidos. Y de repente tenemos esa manera de pensar. No, los de otra iglesia no están re mal, brother. Ahí están bien fríos. Ahí, no, hombre, ahí todavía están con un pianito nada más. Aquí vente, aquí sí. Y pensamos de repente de esa manera. Y dentro de la misma iglesia local, o sea, en este lugar podríamos decir, no, ese brother, yo creo que yo soy parte. Ese brother está bien mal, no, si supieras, brother. O sea, yo soy el incluido, yo soy el del propósito, aquel no.
Este mismo principio se ha repetido por las épocas. Estaba en Roma, estaba con los creyentes, eran judíos y gentiles la problemática. Y Pablo, en su posición de autoridad, de líder, de apóstol, les escribe una carta para darles respuestas a cómo pudieran lidiar con esas tensiones y que todos se sintieran incluidos y con propósito. Porque para la mente de Dios tú tienes lugar y tú tienes propósito. No importa quién seas. Dile a la persona que está a tu lado, en Dios tú tienes lugar y propósito. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa, vamos a decirlo así, que no has empezado a venir todavía a la iglesia regularmente. En Cristo, en Dios, todos tienen lugar y todos tienen propósito. Así que Pablo le empieza a escribir a los creyentes en Roma y vamos a ver qué les escribe en Romanos capítulo 11, 1 al 11. Romanos 12, 1 al 11. Romanos 12, 1 al 11, y es la carta del apóstol Pablo hacia los gentiles. Y empieza a decir de la siguiente manera en el versículo 1, Pablo dando dirección a esta gente que estaba en tensión. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, y les voy a empezar a decir lo que quiere, pero aquí lo que me llama la atención desde un inicio es que le está hablando a los hermanos, a los creyentes. Y esto es muy importante que entienda. Yo le dije hace un momento que Dios ve las cosas diferentes a como se ven en nuestra sociedad actual, en nuestro mundo actual. Y por eso le empieza a decir a los creyentes, si ustedes van a ser creyentes, ustedes tienen que entender, diría Dios, cómo yo veo las cosas. Y yo las veo diferentes. Mientras el mundo excluye, Dios incluye. Mientras el mundo descalifica, para Dios todos están calificados con un propósito. Por eso les empieza a hablar a los creyentes, porque es importante que los creyentes conozcan cómo Dios piensa. El mundo excluye, Dios incluye. El mundo te dice que tú no tienes la capacidad, Dios te dice todos tienen la capacidad para lograr el propósito que yo tengo para ellos. Así que Dios empieza a decirle a los que se consideran sus hijos, sus seguidores, tienes que entender que yo pienso diferente y mi corazón es diferente a como que se conceptualiza en la sociedad. Y antes de pedirle cualquier cosa a Pablo, cuando vemos aquí, les lleva a considerar las misericordias de Dios. Les dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios. Es decir, lo que le está a punto de decir es, si Dios tuvo misericordia contigo, Dios la puede tener con todos. A ver, dile a la persona que está a tu lado, si Dios tuvo misericordia contigo, la puede tener con todos. Es importante que lo entendamos por lo que ahorita voy a llegar. Si Dios tuvo misericordia contigo, la puede tener con todos. Porque no todos tenemos una muy buena historia. Todos sabemos de dónde venimos. Y Pablo empieza diciendo, miren, Dios piensa diferente. Y debes de entender por primero que si Dios tiene misericordia contigo y tuvo misericordia contigo, la puede tener con todos. Tenlo en tu corazón. Y luego le dice, les ruego. Es decir, Dios no quiere que hagamos las cosas por religiosidad, porque simplemente nos lo pidieron en la iglesia, pero por convicción. Esto es muy importante. Nosotros no queremos hacer cosas simplemente porque la Biblia lo dice, o porque el pastor lo dijo, o porque en la iglesia dicen, sino por convicción personal. Creemos que es lo mejor porque Dios lo está diciendo. Por eso dice, les ruego. No es impositivo. Busca la reflexión. Miren, deben de pensar y deben de entender que Dios piensa diferente a lo que la sociedad piensa. Deben de entender que si van a relacionarse y hacer las cosas y entender lo de lugar y propósito, va a ser diferente a lo que se ve allá afuera. Pero yo no lo quiero imponer. Yo quiero llevarlos a meditar en la importancia de esto. Lo importante de que esto se vea en la vida de todos aquellos que siguen en Cristo. Que sea por convicción, no por costumbre o por religiosidad o por imposición. Y esto es muy importante, LSC. Mi corazón de pastor no es de imposición.
sino de reflexión hacia lo que el Señor nos pide como seguidores de Cristo. Grábalo en tu corazón. Yo no quiero imponer nada. Yo no quiero que tú digas, es que el pastor dijo. Aunque lo digo, pero no por eso lo hagas, o porque te vas a condenar si no lo haces, sino porque tú entiendes que es el consejo del corazón del Padre con el cual vas a llegar al propósito que Él tiene para tu vida. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo mejor para tu familia, lo mejor para tu vida, lo mejor que pueda haber, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en esa conciencia tú dices, yo quiero hacer eso, no porque me lo están imponiendo, no por un temor al castigo, sino porque sé que mi Padre me ama y quiere lo mejor para mí. Ese es el contexto en el que Pablo le está hablando a los romanos. Aunque había tensión muy fuerte, él no los empieza a regañar, él no los empieza a decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se llaman cristianos? No sean hipócritas. Les trata de hacer conciencia. Miren, esta es la situación. Y así empieza a hablarles. Les ruego a cada uno de ustedes. Y luego empieza a decirles, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjese, les ruega a los creyentes y les empieza a decir cuál debe ser la actitud para poder tener un lugar correcto y para caminar en el propósito correcto. Y tiene que ver primero con la actitud. Dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora escuche, quizá usted lo ha leído, quizá no. Pero si usted puede decir, ¿y qué significa eso? ¿Cómo que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento ofrecían un corderito en el sacrificio por los pecados. Eso quiere decir que yo me voy a ir a poner ahí, me voy a dar un cuchillazo, ¿o qué? ¿Qué significa en el contexto del cual estamos hablando ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Significa hacer lo que podemos hacer, porque tú con tus pies vas, con tus manos haces. Ofrecer tu cuerpo es ofrecer tus acciones. Voy a repetir eso. Ofrecer tu cuerpo es ofrecer tus acciones. Ofrecer lo que hacemos es vivir sacrificialmente para bendecir a otros. Hacerlo como un acto de adoración, buscando agradar a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, siempre que tengas esta actitud vas a tener lugar y vas a tener propósito. Y ahorita van a entender todavía más por qué. Y la actitud, si quieres realmente entrar en ese lugar y en ese propósito que está abierto para todos, es decir, mis acciones, lo que yo hago, va a buscar sacrificialmente, en lugar de servirme a mí, servir a los otros. Y lo voy a hacer como una ofrenda de adoración a Dios, buscando agradarle a Él. Y te voy a decir por qué esto es importante. Porque el mundo o el sistema sin Dios no lo hace así. Y la mayoría de nosotros estamos siempre expuestos al sistema sin Dios. En el sistema sin Dios, nosotros buscamos a la gente para ver qué puede hacer por nosotros y en qué nos puede beneficiar. En el sistema de Dios y en la mente de Dios, tú vives ofreciendo tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, tú vives viendo qué puedes hacer para bendecir al prójimo, aunque el prójimo no te pueda dar nada en return. Y esto es un cambio de perspectiva. Este es un cambio de ver las cosas. Una vez más, lo más normal es buscar a la gente y darle lugar en nuestras vidas y darle propósito en las vidas si nos puede ayudar a nosotros. Y lo que Pablo le está diciendo es, ¿quieres que siempre haya lugar y propósito? Ve qué puedes hacer por los demás, porque siempre va a haber gente necesitada y siempre hay gente que puede hacer algo, que puedas ayudarle a hacer algo. Pero ese es un sacrificio.
dice que en la traducción Reina Valera, que es tu culto racional. Esto es revolucionario, me le voy a decir por qué. Porque para Pablo a los romanos esto no es culto, lo que hablamos tradicionalmente. El culto va más allá. El culto racional, es decir, que puedes entender, es cómo mis acciones van a servir a otros sin esperar absolutamente nada a cambio, como manera de que voy a agradar a Dios. Cuando pensamos así, siempre hay lugar y siempre hay propósito, porque siempre hay necesidad de la gente. Cuando no tenemos esta actitud, lo único que estamos pensando es cómo la gente me puede ayudar a mí. ¿Qué puedo obtener de la gente? ¿Qué puede hacer la gente por mí? Pero eso es lo natural. Eso es lo que piensa la gente. Eso no se necesita Dios para pensar. Es lo que nos sale naturalmente. Es más, naturalmente tú pudieras ayudar a alguien siempre y cuando vas a obtener algo de ese alguien. Naturalmente tú puedes servir a alguien siempre y cuando ese alguien te pueda servir a ti después. Estás sembrando. Pero lo que Pablo está proponiendo a los creyentes romanos es completamente diferente. Siempre vas a tener lugar y siempre vas a tener propósito si dejas de verte a ti y empiezas a ver cómo usas tus acciones, lo que tienes, lo que puedes hacer para bendecir al otro, aunque el otro no te pueda dar a ti absolutamente nada. Ahí cambiamos la perspectiva. Ahí hay un cambio radical de manera de pensamiento a cómo Dios piensa. ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer algo por los demás. Voy a repetir esto, siempre podemos hacer algo por los demás. Si tú no te sientes con lugar y con propósito, es porque te estás viendo a ti mismo. Nadie me ayuda, nadie me quiere, nadie me acepta. Voy a repetir esto. Si tú te sientes sin lugar y sin propósito, es porque quizá tú estás viendo, nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie me acepta. Y cuando haces algo, lo haces porque estás buscando que se te acepte, que se te ayude o que se te reconozca. Pero cuando tú obtienes tu identidad de Dios, como voy a hablar en un segundo, y empiezas a decir, eso es irrelevante, yo quiero dar, yo quiero bendecir, yo quiero ser de bendición, independientemente que me reconozcan, que me acepten o no me acepten, siempre vas a tener a quién, porque siempre hay necesidad. But we need to have a shift on the way that we think, on that perspective. Tenemos que tener un cambio de mentalidad en esa perspectiva. But this is the Lord's way. Este es el camino del Señor. Esto es lo que Pablo le está proponiendo a los creyentes de Roma, diciendo, ustedes no pueden seguir caminando así porque siempre van a creer que son más que el otro, que ustedes son los que merecen. Y si el otro no tiene nada que darles a ustedes, lo van a desechar. Ustedes tienen que cambiar su manera de ver las cosas. Tienen que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. Ustedes tienen que ofrecer sus acciones, lo que tienen, lo que son, para ver cómo sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Y eso va a ser como una ofrenda para Dios. Eso va a ser una muestra de adoración a Dios. Eso va a ser su mejor culto. Y lo mejor es que ni siquiera tiene que ser solo en la iglesia, sino es una actitud que la llevas a donde sea. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Y sigue diciendo, no se amolden al mundo actual. Es lo que estamos diciendo Pablo. Pablo le sigue diciendo a los romanos ahí en la carta a los romanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que no tomes tu molde del sistema que no considera a Dios para vivir, para relacionarte, para tu propósito, para tu inclusión. No pongas tu molde como piensa la gente, porque allá la gente te van a ver, te van a calificar y te van a excluir. Allá la gente te va a ver, te va a calificar y te va a decir, no tienes propósito. Y si tú te quedas con eso, pues tú te vas a sentir hasta deprimido. Pero dice, no tomes tu cue, no tomes tu molde de lo que piensa allá afuera la gente. Transforma tu manera de pensar y camina conforme Dios
piensa, renueva tu manera de pensar. Y cuando empiezas a pensar de esta manera, vas a pensar conforme a Dios, vas a entender qué Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, te vas a sentir realizado. ¿Quién no quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Cuando tú empiezas a entender esto y a caminar en esto, a hacer esto, tú vas a empezar a sentir realización. Te vas a empezar a dejar de sentir frustrado, porque si tú dependes de la gente, siempre te vas a sentir frustrado. Si tú dependes de Dios y empiezas a dar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, tú vas a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra concepción de cómo nos relacionamos y cómo ayudamos. Debemos de empezar a pensar y decir, ¿qué puedo hacer por ti? En lugar de, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por ti aunque tú no puedas hacer nada por mí? ¿Qué puedo hacer por ti aunque tú no hagas nada? Esa es una ofrenda, ese es un sacrificio vivo. ¿Qué puedo hacer por ti aunque tú no puedas hacer nada por mí? ¿Y saben quién puso el ejemplo? Jesús. Jesús puso el ejemplo. Se nos narra en la carta que el mismo Pablo le escribió a la iglesia en una ciudad que se llamaba Filipos. En el capítulo 2, versículo 3 a 7 dice de la siguiente manera. Filipenses 2, 3 a 7 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Jesús no estimó que era Dios, aunque es Dios, sino que se despojó y dijo: te quiero servir. Yo sé quién soy, yo sé qué tengo, pero yo te quiero servir a ti, aunque tú no me puedas dar nada. ¿Me está escuchando? Oiga, ¿qué le podemos dar a Dios? Que no tenga. Oro. Él es el oro del dueño y de la plata. ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Y Él dijo: yo no lo hago porque me puedas dar algo. Porque vamos a decir, pero entonces no le doy mi adoración. No te necesita, tiene millones de ángeles que le dan una adoración más perfecta de la que tú o yo podamos dar. Amado hermano, Dios no nos necesita. Sin embargo, dio todo por alguien o algunos que no le podíamos dar nada en regreso. Haya en vosotros, en ustedes, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el propósito. Eso es lo que late en el corazón de Dios. Es lo que nos vino a poner en el ejemplo Él. Ustedes no me pueden dar nada, pero yo no estoy aquí por lo que ustedes me puedan dar. Yo estoy aquí por lo que yo les puedo dar a ustedes, aunque ustedes no me puedan dar nada. ¿No es tremendo? Y sigue aterrizando ya esto, sigue diciendo: por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, Pablo hablando a los de Roma, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener. Es muy semejante a lo que le dijo a la iglesia en Filipo. Sino más bien, piensen de sí mismos con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Porque una de las raíces, hermanos, de los problemas que pueden llegar a tener interpersonales, viene de creer que somos mejores, que tenemos más razón, que tenemos más estatus que el otro. De eso vienen los problemas, por eso no incluimos muchas veces. Por eso no nos relacionamos, porque creemos que somos más. Esa es la realidad, que tenemos más razón, que tenemos más personas. ¿Cómo cree eso esta persona? Y nos cerramos a la inclusión y nos cerramos al propósito. Te quiero repetir que tu autoestima, repite conmigo: autoestima, no puede venir de la gente.
Porque nosotros somos egoístas muchas veces y no podemos crear autoestima si no pensamos como Cristo piensa. Nuestra autoestima tiene que venir, como dice ahí, conforme a la medida de fe. Nuestra autoestima tiene que venir de lo que Dios dice que yo soy y puedo hacer. En fe, no lo que la gente dice quién eres y puedes hacer. Y Dios te dice, tú tienes lugar y yo te puedo dar la capacidad porque tú tienes un propósito. Es que mis padres me dijeron que yo era un bueno para nada. Es que a mí no me aceptan en la escuela, en la familia, en el trabajo. Conforme a tu medida de fe, no veas en lo que la gente te dice. Dios te dice, tú estás incluido y tú tienes propósito. Tú eres un hijo de Dios, tú todo lo puedes en Cristo que te fortaleza. Yo te puedo usar, cambia tu mentalidad. Pero no lo hagas para ti. Entonces sí puedo ser. No, la actitud es, ¿y cómo puedo ayudar? Y la gente ya te va a decir, pero te van a hacer tonto. O sea, ¿cómo crees, brother? O sea, imagínate, y luego, ¿y tú qué ganas? A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿y nosotros qué ganamos? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué? Nada. Pues entonces no. ¿Cómo que no? Sí, pues o sea, si no va a haber nada en medio, o sea, con cómo nos beneficiamos o qué. Nada. Es dar. Dar. Pues ¿de qué estás hablando o qué? Pues, yo sé que es extraño, porque Pablo mismo le dijo a estos creyentes de Roma, van a tener que cambiar la manera de pensar y no amoldarse a como piensa la gente que no tiene a Dios. Esto es revolucionario. Pero esto es lo que Dios quiere. No ganamos nada. Ganamos la satisfacción de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere. Es lo que ganamos. Oye, es tremendo. Si yo cuando leía, algunos conocen la historia de los 10 leprosos, ¿no? Y que fueron a pedirle a Jesús que los limpiara y Dios los sanó y solo regresó uno a agradecerle. Si yo hubiera sido Jesús, yo le quitaba la sanidad a los otros 9 por malagradecidos. Sí, van a ver, o sea, ni malagradecidos. No se las quitó. Nunca dice la historia que les quitó la sanidad, porque Jesús no esperaba nada a cambio. Él dio. Él dio. Allá cada quien, Él dio, porque es el corazón de Jesús y debería ser el corazón de su pueblo, de cada uno de nosotros. Así que dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos es dada. Y Pablo les empieza a decir, ¿por qué se pelean entre judíos y gentiles? Si todos tenemos una función, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo único. Y todos necesitamos porque somos uno mismo. Miren judíos, miren gentiles, no estén así, tienen que cambiar su manera de pensar. Todos tenemos lugar, todos tenemos propósito, todos tenemos algo con que aportar. Pero si dices, ¿y qué saco yo? No vamos a llegar a ninguna parte. Sacamos que colaboramos para el cuerpo de Cristo. Escuche. Cuando nosotros nos empezamos a ver como un cuerpo, uno, diga conmigo, uno. Y no simplemente como miembros raros separados del cuerpo, que dicho sea de paso, un miembro separado del cuerpo no tiene ninguna función, no tiene ningún propósito. Yo siempre pongo el ejemplo, haga de cuenta que hay un ojo bien bonito. ¿De qué color le gustan los ojos? Azules, verdes, amarillos. Amarillos, bueno, estaría hepatítico, ¿no? Pero rojos estaría desvelado. Pero vamos a suponer que a usted le gusta unos ojos, ¿qué? ¿Azules le gusta? Ok, azul. Muy bien, un azul precioso así, tipo mar de Cancún o del Caribe, así, no, hasta las olas se le ven y todo, no las cataratas, las olas, bien bonito. Y dice, ay, qué bonito ojo, qué bonito. Pero usted cree que se vería tan bonito fuera del cuerpo? Ay, pero es azul. Se ve grotesco, no bonito, así con la bola y todavía las venas por detrás. No tiene contexto. El contexto que lo hace bonito y funcional es dentro del cuerpo. ¿Me está escuchando? Es dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. El cuerpo le da contexto para que sea hermoso. Fuera del cuerpo es grotesco. Debemos entender
que la hermosura del cuerpo de Cristo viene funcionando en cuerpo, cada uno en su función. Y quiero decirle que no hay pleito en eso, porque cuando el cuerpo se pelea contra el cuerpo es una enfermedad. Una de ellas, cuando los glóbulos blancos, etcétera, ¿cómo se llama? Se empiezan a pelear lo que está adentro, o sea, no catalogan bien lo que está ocurriendo. Es cáncer. Hay una enfermedad terminal. Empiezan a pelear lo que no deberían de pelear. Empiezan a tratar de acabar lo que no deberían de tratar de acabar. Hay una confusión. Se llama cáncer, literal. Y dice, no puede ocurrir esto. Hay lugar para todos, hay propósito para todos, todos son importantes. Y escuchen lo que le voy a decir. Está al revés el 5. Escuchen lo que le voy a decir. La iglesia no está encerrada en 4 paredes. Usted muchas veces ha escuchado que nosotros somos la iglesia. Es decir, donde vayamos somos la iglesia. Porque la iglesia no está en 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Así que cuando usted va a trabajar, usted sigue siendo la iglesia. Cuando usted va al cine, usted sigue siendo la iglesia. Cuando usted va al parque, usted sigue siendo la iglesia. Y sigue teniendo lugar y propósito. Y debe seguir teniendo la mentalidad de decir, ¿y qué hago? ¿Cómo bendigo? ¿Cómo sirvo? ¿Qué hago para beneficiar? Aunque no me regrese nada, no estoy buscando nada. Porque la iglesia no es, hermanos, corporativamente, que podemos hacerlo. Corporativamente vamos a hacer esto para beneficiar a los otros. Eso lo hacemos, ahí están los juguetes, lo que quiera. Pero la iglesia no solamente es un lugar que se reúne. La iglesia somos nosotros. Por tanto, la iglesia va a donde usted va. Y entonces dice, yo voy en representación del reino de Dios, que es amor, gozo, paz, que es poder, que es justicia. Yo voy con eso para llevar a donde yo esté eso, porque yo soy la iglesia. Pero somos muy diferentes, porque algunos pueden entrar en construcción, en hospitalidad, en transportación, en escuelas, en el gobierno, etcétera. Pero seguimos siendo la iglesia y debemos seguir teniendo la misma mentalidad. Por eso Pablo después dice, a algunos de ustedes se les dio el don de profecía, úsenlos con propósito de fe, otros de servicio, otros de enseñar, otros de animar, otros de socorrer a los necesitados, otros, etcétera. Él empieza a decir, todos tenemos lugar y todos tenemos propósito. Pero tenemos que dejar de interpretar como que si yo recibo algo, yo doy algo. Si a mí me dan lugar, entonces yo voy a hacer algo al respecto. No. Es la actitud de Cristo desinteresada. No busco nada, busco ser de bendición. Y el centro de la bendición es precisamente hacerlo, aunque no reciba nada en regreso. Porque mi identidad, mi aceptación, mi propósito viene de Dios, no de la gente. Mi última meta es que Dios diga, yes. Eso es mi última meta. Si la gente lo dice, it's okay. Because God gave me already my hug. God, my Father, gave me my very good son. I'm proud of you. That's what I crave. That's what I hope and seek. And now I know that I have gifts. Sé que puedo tener capacidades y entonces yo voy a decir, ¿cómo uso lo que Dios me dio para ser de bendición? Pero no solo aquí, en donde yo esté, porque yo soy la iglesia. Yo llevo el reino. Dile a la persona que está a tu lado, yo llevo el reino a donde sea. Jesús es el rey, yo soy parte del reino y el reino va conmigo. ¿Qué voy a hacer para ser de bendición? Y quiero terminar con un testimonio que me dio mi esposa precioso. No se lo puedo comentar de la escuela. Es precioso, precioso, tremendo. Ella le pidieron ayuda por 3 semanas en una escuela con un grupo de atención especial. Con niños que tienen situaciones de deficiencias a veces mentales, emocionales, muchas cosas. Y ella fue, ella sabía que era un reto muy grande,
porque pues no es fácil tratar con niños que tienen ese tipo de características. Pero ella sintió literalmente que Dios le dijo: yo te puse aquí. Y entonces, estando allí, veo qué tan difícil es tratar con los niños que tienen estas dificultades. Y empezó a tener compasión por los padres de ellos, por los niños de ellos. Obviamente en el sistema educativo hay líneas de lo que se puede hacer, no se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Qué se les puede decir, qué no se les puede decir. Pero estando en ese salón, el Espíritu Santo le habló y le dijo esto: ellos no tienen deficiencias en su alma y en su espíritu. Ministralos en su alma y en su espíritu. Así que ella intencionalmente dijo: yo soy la iglesia no son 4 paredes, y Dios me envió a este salón a establecer el reino de Dios en este lugar. Así que ella se la pasaba orando constantemente, pidiéndole que Dios estableciera su reino en cada niño que estuviera allí. Lo tiene que hacer en silencio, es el sistema educativo público, no puede hacerlo. Y muchas veces se acercaba, y uno de los testimonios que más me dio gusto, me enterneció, es que uno de los niños que estaba muy mal, muy desesperado, ella se acercó y dice que le empezó a dar masajes en los pies. Pero cuando le empezó a dar masajes en los pies, estaba orando: Señor, trae paz, que tu reino se establezca. Y se fue tranquilizando el niño, tranquilizando. Hasta los otros aides, ayudas, decían: pues es que no sabemos qué hiciste porque ese niño no es así. Lo que ocurrió es que el reino de Dios llegó a ese salón. Porque una persona estaba consciente de que la iglesia no solamente son 4 paredes. Esta reunión es la expresión de lo que debería estar ocurriendo allá afuera con nuestras vidas. Teniendo lugar y teniendo propósito. Llevando el corazón de Dios. Diciendo: nosotros establecemos atmósferas del reino. Nosotros podemos cambiar circunstancias a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué pasaría, amado hermano? Y si me ayudan con el teclado, por favor. ¿Te imaginas qué pasaría si todos le empezamos a pedir al Señor: Padre, cambia mi manera de pensar? En lugar de estarme peleando de quién tiene lugar y quién no tiene lugar, y quién tiene más propósito y quién no tiene más propósito, y me empiezo a fijar en tu actitud de decir: ¿qué puedo hacer para bendecir desinteresadamente? ¿Qué Dios me ha dado a mí en capacidad, en finanzas, en dones? ¿Qué Dios me ha dado a mí para poder ser de bendición? Y salir de este lugar y decir: yo soy la iglesia, yo en el lugar que yo voy, yo soy un representante del Señor. Yo fui enviado para establecer atmósferas del cielo, del amor de Dios, de dar todo lo que tengo desinteresadamente. Mi servicio, mis dones, mi talento. ¿Qué puedo hacer aunque no se me regrese nada? No lo espero, porque mi identidad, mi propósito, mi inclusión viene de Dios, no de la gente. Mientras yo sepa que Dios me está diciendo: muy bien, siervo, bien hecho y fiel, bien hecho, buen siervo y fiel. Con que yo sepa que Dios me está diciendo esto, ya la hice, estoy del otro lado. Dios nunca se queda con nada, porque el que siembra cosecha. ¿Te imaginas la revolución que empezaría? Y yo agradezco a todos los que han sembrado a través de los años en LSC, su servicio, su dinero. La verdad que LSC no sería lo que hoy es y llegará a ser sin gente que ha sembrado desinteresadamente sus talentos, sus finanzas, su tiempo. Miren qué bonito están dejando los hermanos. Y esos solo son un equipo de los muchos que hay. Porque cuando todos desinteresadamente ponemos nuestra parte, nuestro talento, nuestras finanzas, el cuerpo de Dios avanza. Ahora el llamado de estos próximos 10 años es no solamente hacerlo aquí, pero a donde quiera que vayamos. Somos representantes del Señor.
establecemos atmósferas. Así que yo te quiero invitar que hagas los siguientes pasos, algunos pasos a seguir, 3 para ser exactos. Te invito a servir dentro y fuera de la iglesia. Dentro, tú sabes una vez más que hay equipos de entornos, hay gente recibiéndote desde el estacionamiento con cartelones, hay gente allá atrás con el sonido, con los visuales, hay gente con los niños, hay gente con los jóvenes, tenemos unas cocineras excelentes, hay tantas cosas en las que puedes servir. Sirve desinteresadamente. Algo Dios te ha dado para servir que puedes cooperar. Habla con las personas de gafete y diles: yo quiero ofrecer un tiempo. Dios me ha bendecido para bendecir. Pero no solo aquí adentro, somos la iglesia. Si tú sabes que necesitan voluntarios en algún evento, en algo de las escuelas, para darle comer a la gente, que gracias a Dios hay tantas organizaciones que se levantan y dicen: vamos a dar una cena de Navidad, necesitamos voluntarios. Tú sé el primero, yo voy. Pero aquí no podemos pagar. No, estoy buscando, yo quiero ser de bendición. Inmiscúyete en los lugares de trabajo en donde pidan voluntarios. Ve, yo bendigo. Es el corazón de Dios. Obviamente, no solo aquí adentro, allá afuera. Gracias a Dios por las finanzas que se nos da como iglesia una vez más para pagar todo esto que usted ve. Pues son miles de dólares al mes. Y yo le doy gracias a Dios por todos los que hacen posible con su colaboración, sus diezmos, sus ofrendas, el que podamos pagar un edificio, los $5,000 mensuales de este edificio, la luz, el agua, todo lo que se necesita para esto. Yo le doy gracias a Dios por todos los que dan sus diezmos y ofrendas. Ahora también estamos pidiendo ir para afuera, porque no solamente es aquí. Hay una caja de regalos. Te invito a comprar un juguetito. No te estamos diciendo que compres un Nintendo 8. Tendrías que comprar también la televisión, porque yo creo que los niños no tienen televisión, muchos de ellos. Estamos diciendo que compres algo con tu corazón, porque lo vamos a llevar a niños que seguramente a veces lo van a apreciar mejor que nuestros hijos, que tienen tantos juguetes. Da. Y por último, ¿te imaginas qué ocurriría si no solamente las aproximadas 100, 110 personas que estamos aquí escuchamos, sino más personas escuchan mensajes como estos que empiezan a hacerle meditar y decir: creo que tenemos que tomar un nuevo rumbo? Creo que tenemos que redefinir los caminos de nuestra vida hacia lo que Dios nos pide. ¿Qué pasaría si cada vez más gente empieza a escuchar este mensaje? Por eso te pido 2 cosas. Invita. La gente necesita escuchar este mensaje. La próxima semana tenemos nuestro servicio de Navidad. Esto es lo que queremos dejar en la gente: que hay esperanza. Que hay esperanza. La gente necesita escuchar, nosotros necesitamos escuchar que hay esperanza desde la perspectiva divina. Invita a que escuchen este mensaje. La gente necesita escuchar este mensaje. Tus familias, tus amigos necesitan escuchar estos mensajes para multiplicar el mensaje del Señor y llevar el amor de Dios a toda la tierra. Da el mensaje. Y por eso, mira, yo no doy plan con maña. Mira, se te dio otra de estas. Aquí tengo mi pocket. Se te dieron más de estas. ¿Sabes por qué? No para que no se te olvide a ti. No nos estamos fijando nada más en nosotros, sino en tus invitados. La que se te dio ahora, y si no tienes, no sé, Pastor Osvaldo, si pueden preparar ya, es para tus invitados, porque la gente tiene que escuchar el mensaje del Señor. Así que se te van a tener preparadas de estas por si tú quieres invitar y darlas a tus invitados. Porque todos tenemos lugar y todos tenemos propósito. Todos tenemos lugar y todos tenemos propósito. Vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos. Quiero que le preguntes a Dios en esta hora: ¿qué bien haré, Señor? ¿Qué bien haré? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dar?
¿Cómo puedo invitar y regresar? ¿Qué bien haré, Señor? ¿Qué bien haré? Deja que Dios te hable. Yo soy ferviente creyente de que Dios habla, que su Santo Espíritu habla. ¿Qué bien haré? ¿Qué bien haré, Señor? Soy tu representante. ¿Qué bien haré? Y no tenga temor en hacer lo que Dios le pone en su corazón. No tenga temor de decir, ¿y qué obtendré yo? Conéctese con el corazón de Jesucristo, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición desinteresadamente. Sabemos que tú te encargas de nosotros, porque si pensamos así, siempre habrá lugar y siempre habrá propósito. Recibe tú la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes.